Hola, el día de hoy veremos cómo podemos utilizar un solo segmentador de datos para que sea utilizable en dos tablas dinámicas. Entonces acá tengo un set de datos, que me indica el país, la fecha, el cliente, el mercado en el que se realizó la venta, también la cantidad vendida y la cantidad de venta. Y por este lado tengo el proveedor, la fecha y el mercado. Imaginen que quiero tener una tabla dinámica que puede seleccionar y quiero controlar con un solo segmentador. Las dos tablas dinámicas, para esto necesito tener un campo en común. En este caso lo que tengo en común es el campo de mercado. Acá podemos ver el campo de mercado. Entonces haré otra tabla donde tenga exclusivamente el mercado. Entonces marco acá mercado, control más shift y tecla para abajo, copio y pego acá. Ahí está, ya tenemos la primera tabla. Entonces acá vuelvo, control shift, tecla para abajo, vuelvo a copiar y me voy hasta abajo para poder pegar. Y acá, entonces pegamos y automáticamente tenemos todos los datos en una sola tabla. Ahora ya los tenemos todos, vamos a quitar los duplicados. Vamos a seleccionar acá nuevamente, nos vamos a datos y buscamos donde dice quitar duplicados. Acá vemos la columna mercado, seleccionar todo y mis datos tienen encabezados. Le damos a aceptar y nos quedan únicamente 13 datos, que son los 13 grupos de mercado. Lo siguiente que tengo que hacer es convertir todos mis datos a tablas. Para esto utilizamos la tecla control, seleccionamos cualquier dato al azar en esta tabla de acá. Utilizamos la tecla control más T. Entonces, ¿dónde están todos los datos de la tabla? La tabla tiene encabezado, le damos a aceptar y ya, tengo la primera tabla. Entonces a esta tabla la vamos a llamar ventas. Es nuestra primera tabla. Entonces esta pequeña tabla también la convertimos, le damos a aceptar y esta tabla se va a llamar llave. Ya tenemos nuestra tabla llave. Y por último, esta tabla, control T, aceptar, y esta tabla se va a llamar proveedor. Ya tenemos ahí nuestra tabla de proveedor. Ahora ya tengo los nombres para cada una de mis tablas. Si ven, cada vez que cambio en este lado el nombre se modifica. Acá podemos cambiar el nombre. Ahora sí vamos a crear unas tablas dinámicas, pero primero tenemos que decirle a Excel que estos datos están relacionados. Entonces vamos a convertir mis datos en la opción de relaciones, que es acá. Entonces acá nos muestra una tabla como ejemplo y le damos en nuevo. Lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestra tabla de ventas combinada con su tabla de mercado.
Y la tabla relacionada será la de la llave, y la columna relacionada principal será la que tiene de mercado. Entonces esperamos y ya tenemos la primera. Ahora hacemos una nueva y vamos a utilizar la tabla de proveedor con su tabla de mercado, y la tabla relacionada será nuevamente la de llave con su columna de mercado. Le damos a aceptar y cerramos. Ya tenemos listas nuestras tablas relacionadas. Ahora le vamos a dar insertar a tabla dinámica. Ya tenemos ventas. Esta será nuestra primera tabla, ventas. Le damos en nueva hoja de cálculo y la ubicación. Perdón, vamos a cancelar acá primero y vamos a crear la hoja para que no nos cueste tanto. Entonces nuevamente insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, ubicación en la hoja 2, y lo más importante es agregar estos datos al modelo de datos. Le damos a aceptar y ya tenemos nuestra primera tabla. Ahora quiero que de mi tabla de proveedor, ahora vamos a poner la región en la columna de filas y la cantidad irá en los valores. Y acá tenemos, le damos forma y ahora regresamos a nuestra hoja de datos y es acá, volvemos a dar insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, en la hoja número 2 ponemos por acá, y lo más importante, otra vez agregar estos datos al modelo de datos. Le damos a aceptar y ya tenemos nuestra tabla dinámica número 2. Acá vamos a poner nuestro proveedor en valores y también el proveedor en filas. Acá lo tenemos. Ahora el recuento de proveedor muestra cuántas veces aparece en el set de datos, y acá nos vamos en este triángulo y acá dice configuración del campo de valor. Acá nos habilita esta opción, recuento distinto de proveedor, que es en este caso el set de datos que aparece en la otra tabla. Le damos a aceptar y no pasa nada. Ahora nos vamos a analizar tabla dinámica y le damos insertar segmentación de datos, y acá vamos a insertar nuestra segmentación de datos. Le damos en todo y lo más importante es la tabla de llave en mercado, aceptar, y acá tenemos nuestra tabla de segmentación. Como nos podemos dar cuenta, al tocar cualquiera de estos datos se mueve esta tabla, pero esta no. Para eso vamos a esta tabla dinámica, la primera, vamos a analizar tabla dinámica y vamos en conexiones de filtro, y acá vamos a utilizar nuestro segmentador en mercado. Habilitamos, le damos a aceptar y automáticamente ahora cuando toco cualquiera de nuestros grupos de mercado, las dos tablas se mueven simultáneamente. Podemos observar, y así es como funciona esto de controlar dos tablas con un solo segmentador de datos. Eso sería todo. Muchas gracias.